Ya, vamos a partir. Buenos días. Luego de este receso, espero que vengan con las pilas cargadas. Eh, Vamos a continuar con lo que estábamos viendo. Habíamos quedado en la sesión del laboratorio de conteo en placa, que es nuestra segunda experiencia. Y habíamos tenido nuestra sesión introductoria. Habíamos llegado al acuerdo de cambiar los controles para la sesión de salida, o sea, hoy. Así que hoy queda habilitado el control, creo que ya está habilitado desde las 8 de la mañana. Eh, entonces vamos ahora a aprovechar de resolver algunas dudas que tengan de la guía que les subí. Eh, y recordarles que el informe, yo se los mandé la semana pasada, disculpen, se los mandé para ir saliendo de las cosas, pero en realidad es para la próxima semana. Eh, Cada grupo tiene hay algo que es equivalente o es igual para todos los grupos y hay algunas cosas que son particulares, ¿ya? Eh, pero todos tienen la misma dinámica, o sea, todos tienen el mismo tipo de ejercicio, el mismo tipo de formato, ¿ya? Eh, Les debo el informe, voy a ver si ahora se lo subo en un ratito más, es lo único que les debo. No sé si tienen dudas de lo que vamos a hacer hoy día, de lo que viene, del informe, si lo revisaron o no lo han revisado, o me quieren preguntar algo al respecto. Profe, yo tengo una duda, pero es como más de fórmula de materia. Quería saber si en la OFC por ml se saca igual que en la OFC de gramo. Sí, O, la diferencia es que cuando tú tienes un alimento líquido o una solución acuosa, un jugo, algo por el estilo, o agua, tú Ujú. tomas 10 ml o 200 o 25 ml o 100 ml iniciales. Cuando tomas alimento, asumes que los volúmenes son sumatorios. Entonces tomas 25 gramos de alimento y le pones 225 de agua peptonada o de un líquido isotónico y de esa manera llegas a 250. Entonces, ya es que como pedían calcular la OFC por ml en la guía, no sabía si se sacaba igual que la fórmula de los gramos, de número y de más que la colonias por fórmula, volumen. tienen que pensar en el procedimiento. La fórmula puede cambiar si cambia el factor de dilución, si cambia el volumen, o sea, sí, pueden aplicarla, pero si se le olvida la fórmula no saben hacer nada. Siempre piensen en el procedimiento más que en la fórmula. La fórmula es una forma reducida de mirarlo, ¿ya? Pero sí, tiene razón. Cuando se pesa un alimento, se asume que los volúmenes son sumatorios. Desde el primer paso en que tú pesas, después se trabaja con puros volúmenes. Y tú asumes que los 25 gramos llegan a 250 ml. Si es líquido, todo es ml, ¿ya? No sé si eso responde a su duda, Alexandra. Sí, profe, Ya. solo quería saber si se usaban como la misma o era algo diferente. No, es lo mismo, es lo mismo. Lo que puede cambiar es el peso o el volumen inicial con que hacen las diluciones, pero eso da lo mismo. Al final da lo mismo. ¿Alguien tiene alguna duda? Primero hablemos de los del control y el informe antes de ver la guía de nuevo, la guía para estudiar. No sé si se fijaron que les había dicho, hay una guía para estudiar donde hay ejercicio y, y que les sirve para el control y para el, el informe. Eh, Profe, a mí me quedó una duda también Dígame. del informe, que yo le había escrito un correo, Sí, pero también me quedó la duda con cuando teníamos menos de 30 colonias. sí. ¿También había que considerar esa Sí. dilución? Lo que pasa es que los ejercicios, a ver, uno tiene que tener un criterio cuando tiene más de 300 y menos de 30. Ya, eso es lo que yo les dije que es lo correcto, que se suele utilizar cuando uno está analizando un resultado real. Es súper importante considerarlo porque menos de 30 lo que ocurre es que existe
mucha posibilidad de que tú tengas 10 colonias y en realidad no sea coherente con la dilución. Ahora, con fines de cálculo, para ensayar, para saber cómo es el procedimiento, háganlos todos, ¿ya? Por último, que no me acuerdo bien, tú me estabas hablando del informe. Sí, del informe. Ya, lo que pasa es que como hice todas las tablas y las fui inventando en el momento, no me fijé en ese factor. Con el fin de ensayar, háganlos todos, ¿ya? En muchos casos hay que hacer promedio, ¿ya? Entonces también consideren ese factor. En teoría deberían estar todos en el coherente con la dilución. Pero para poder hacer promedios hagan todos los cálculos, ¿ya? Hagan todo, pero siempre consideren o pónganme ahí a nota de pie que, sin embargo, en una condición real experimental o de análisis reales, siempre es necesario considerar entre 300 y 30 colonias para una estimación certera. Lo que pasa es que como hice la guía, fui tomando números nomás y se me olvidó ese factor. Pero tiene razón Luis, cuando uno analiza un resultado, más de 300 no puedes contar, no es que no sea un número válido. No puedes contar porque las colonias están una muy cerquita de la otra, entonces es muy difícil discriminar cuando tienes una colonia aislada o cuando tienes dos muy cerca que se ven como una. Y cuando tienes menos de 30, más cercanito a 10, más cercano a 10, hay mucho error del volumen experimental. Entonces el valor se puede inflar o se puede subestimar. Dígame, Alexandra. Profe, entonces, por ejemplo, en la guía que sale placa 1.32, 2.28 y en la 3.29, ¿se hace un promedio entre las tres o solo se toma la placa que está entre los 30? No, se toman las tres y se hace un promedio. Ah, ya. Ahora el promedio entre las tres va a ser 29, o sea, a ver, la idea de los ejercicios es que ensayen, ¿ya? Aquí no estamos viendo la interpretación, cuando ustedes se enfrente esto a un alimento de verdad, van a haber otras consideraciones, el material que tenga, el tipo de alimento, si es un alimento que está muy contaminado o poco contaminado. Pero como yo sé que no han hecho ejercicios de esto, lo que me interesa es que vayan soltando la mano, que sepan cómo se hace, que sepan cómo se interpretan los resultados, que tengan en consideración lo que dice Luis, pero para ensayar, probablemente hay algunos de los grupos que me quede sin ningún valor real si consideran esas reglas. Por eso es como solo para ensayar la mecánica de resolver los ejercicios, ¿ya? Disculpen por no haberme fijado en ese número. Como son tantos grupos, se me va la imaginación o me desconcentro con facilidad cuando estoy haciendo muchas tablas, porque les puse tablas, creo. No sé si tienen más dudas con eso, con el control creo que son dos preguntas, no sé si alguien ya lo hizo, creo que no, o sea, no he revisado. Una muy sencilla y un problema como los que están en la guía que les di para estudiar. De todas maneras, hay plazo hasta el miércoles, no me acuerdo la hora, pero son 48 horas, así que lo más probable es que sea hasta la tarde. Entonces ahora vamos a aprovechar el ratito que nos queda, bueno, nos queda, para hacer ejercicios de la guía y responder dudas y eso, o aprovechar de estudiar. ¿Alguna otra duda? Profe, yo tengo una duda. Sí, dale. Es que no entiendo muy bien cuál es el proceso por siembra por agotamiento. Siembra por agotamiento. La siembra por agotamiento es un procedimiento, está en los videos. Eh, la siembra, a ver, voy a poner una pizarra. Y también lo explicamos, puede ver los videos de la clase pasada también, Ariel, pues, no me haga preguntas que ya hemos visto, ¿ya? Pero a ver, el procedimiento no es nada del otro mundo, porque consiste en una siembra muy sencilla. Ay. ¿Revisó los videos anteriores? Sí, profe, es que no entendí cómo era nomás, pero sí Ya, lo había visto. ya. Entonces, tú tienes un asa
y tienes tu microorganismo. Aquí está la placa donde están los microorganismos crecidos. Entonces tú lo que haces es con esta asa tomar parte de estos microorganismos, considerando todos los pasos de esterilización, no los voy a nombrar acá, y poner aquí el microorganismo en una placa nueva. Posterior a este paso, tú lo que haces es esterilizar esta asa. De esa manera tú eliminas todos los microorganismos que quedaron aquí. ¿Ya? La enfrías y vuelves a este cuadrante, vuelves ahí a tu placa nueva, donde estás sembrando, y pasas una vez por el lugar donde sembraste. Arrastras desde acá y ocupas el otro cuadrante completo. Entonces lo que va a ocurrir es que aquí van a haber más microorganismos, vas a tomar una pequeña alicuota de acá y la vas a distribuir en todo este espacio. Por lo tanto, va a haber menor cantidad de microorganismos. Posteriormente debes hacer el mismo procedimiento, volver a esterilizar el asa, esperar que se enfríe y pasar de nuevo desde el último cuadrante que sembraste, arrastras el asa una vez y le haces ocupar un área más grande. Y eso se repite hasta que ocupes todo el espacio de la placa. Ya que lo que va ocurriendo, que cuando tú tomas la bacteria de acá, tienes mucha biomasa, que la pones en el cuadrante morado. Posteriormente, tomas una pequeña muestra de esto al pasar el asa por la superficie del agar y lo distribuyes en una superficie mayor. Y en cada paso vas a ir diluyendo o agotando la cantidad de microorganismos. ¿Qué permite esto? Esto tú no lo ves porque lo estás haciendo con el asa encima de la placa. ¿Qué es lo que va a obtener como resultado? Bueno, va a obtener que en el primer cuadrante, en el morado, tú vas a tener mucho microorganismo. Y se va a ver como una especie de rayado con mucha biomasa, una al lado de la otra. Las colonias no se pueden distinguir y es porque había mucha biomasa. En el siguiente cuadrante vas a ver, de hecho se empiezan a ver así como algunas colonias aisladas, algunas colonias que se juntan, pero están un poquito más diluidas que en el cuadrante anterior. Y así cuando después vas al último cuadrante ya se pueden ver colonias aisladas. Entonces, ¿qué es lo que hace este método? Tal como su nombre lo dice, va agotando el microorganismo en cada cuadrante dentro de una misma placa y te permite obtener colonias aisladas. No sé si eso responde a tu pregunta, Ariel. Sí, profe, pero es que no, que me haya equivocado, era el siembra de microgota, no la de... Es que aparece en la guía, me haya equivocado, no era esa siembra de... Eso, profe, me haya equivocado. Ok. Entonces, ¿alguien le puede explicar lo que es la siembra por microgota? Es lo mismo que la siembra por dilución, o sea, tú tienes tus tubitos con diluciones. Y lo que hemos visto hasta ahora es que habitualmente tomas un ml y lo pones en tu placa, ¿cierto? Un ml y con un rastrillo. Con un rastrillo tú lo esparces por todo el espacio. Pones ese ml ahí y después con este implemento distribuyes el volumen en toda la placa y lo que obtienes como resultado es que el microorganismo va creciendo en distintas partes, ¿ya? De la placa. En el caso de la microgota, esto sirve para aproximaciones experimentales donde en realidad no te sirve mucho para cuantificar porque hay mucho error experimental, pero te sirve para ahorrar material. Entonces lo que se hace es que dibuje la placa más grande para que lo puedas ver. Y tú la divides. Ahí, más derechito ojalá. Y aquí tú dices, voy a poner la dilución día a la -1
10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, 10 a la menos 4. Y en vez de sembrar 1 ml, tú tomas una micropipeta y lo que siembras son gotitas muy pequeñitas de tan solo 10 o 5 microlitros o 20 microlitros. En realidad es un volumen muy pequeño. ¿Ya? Y no puedes distribuirla porque si no todos los cuadrantes se te van a mezclar. Entonces lo que haces tú es poner ese volumen en un sector de la placa y dejas que la gota se seque solita. Entonces en una placa vas a tener todas las diluciones que a ti te interesan. Y se llama método de la microgota porque es una microgota en el volumen micrométrico en el que tú puedes cuantificar los microorganismos presentes en algo, lo que sea en un tubo, en un cultivo, y ahorras mucho material porque tienes todo en una sola placa. Ahora, esto te sirve para algunas cosas, para hacer como un análisis de un alimento. Esto es muy poco aconsejable porque hay mucho error experimental, como pones tan poquito volumen, si no pipeteas bien o se te cae una gota por aquí, la verdad es que es un desastre. Y lo otro es que aquí no puedes contar 300 colonias, aquí tienes que un volumen muy pequeñito y es un espacio muy reducido, entonces cuentas entre, aquí cambia la regla un poco y entre 30 y 10 colonias máximo, porque ya más de 30 se juntan, entonces en realidad tiene un error experimental muy alto, pero sí te sirve cuando estás haciendo algo de investigación y necesitas simplemente algo semi-cuantitativo, te puede servir. Entonces, ¿qué vas a ver aquí? ¿En cuál de estos cuadrantes vas a ver mayor cantidad de colonias o bacterias? Ariel. Ah, ya, gracias, profe, ahora sí. Ya, pero respóndeme la pregunta que te hice. ¿En qué cuadrante vas a tener mayor cantidad de colonias? En el que está menos diluido, en Vale. el 10 como menos 1. 10 a la menos 1, ¿cierto? Entonces probablemente aquí tengas un montón de células una al lado de la otra y no puedas distinguir colonias y quizás aquí puedas tener colonias independientes. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta de este estilo? ¿No? ¿Vieron la guía? Profe, yo tengo dudas con la guía. En la 8 no entendí. La verdad no entendí la pregunta, no entendí cómo trabajarla. Todo lo demás sí lo hice. Esa es la que no entendí. La 8 es del número más probable, que esto no lo explicamos. Déjame, Bueno, entonces tiene sentido que no entendiera. Sí, pero podría haber visto en algún lugar. En uno de los videos está explicado lo del número más probable, así que no sé si tiene tanto sentido, tiene que estudiar. ¿Ya? Y aquí en la guía, no sé si se fijaron, no sé si la leyeron, o solo se fue a los resultados los que lo vieron. Aquí está explicado cómo se estima el número más probable. ¿Ya? ¿En qué consiste? Este es un método estadístico que consiste principalmente, o se utiliza principalmente en el análisis de muestras líquidas. En Chile el reglamento pide este método para analizar aguas, pero probablemente en unos años más se cambie de nuevo a dilución en placa porque es cuantitativo y esto es semi-cuantitativo. O sea, es cuantitativo también, pero tiene mayor error experimental. Y los resultados no son equivalentes a lo que uno obtiene en un conteo en placa, ¿ya? Pero hay que conocerlo porque esto sí se usa mucho todavía, mucho, mucho, mucho. La gracia que tiene es que es muy sencillo, se ocupa mucho material, pero es muy sencillo y permite a cualquier operario realizarlo en poco tiempo. Entonces, ¿en qué se basa? Se basa en lo mismo que el conteo en placa, en que a medida que tú vas diluyendo una matriz o una muestra de agua, la cantidad de microorganismos va a ir bajando. Y que en las muestras en que está más concentrado hay mayor cantidad de microorganismos.
¿ya? Aquí pueden leer esto para entenderlo un poquito más, pero se lo puedo explicar ahora. Ya, entonces lo que ocurre es que tú tienes una muestra de agua, por ejemplo, y aquí vamos a dibujar un matraz con una muestra de agua. Estoy un poco atáxica hoy día. Y tú quieres saber cuántos microorganismos hay ahí. Entonces haces un procedimiento similar a lo que vimos en el conteo en placa. En el fondo vas haciendo diluciones. Ya, vamos a hacer 3 diluciones nomás. Pero en vez de ponerlo en una placa y contar colonias aisladas, lo que haces es ponerlo en un tubo de ensayo con una campana. Esta campana es como un tubito que está dado vuelta. Si los microorganismos crecen, van a producir CO2, ya sea por la fermentación o la respiración, y por lo tanto, a medida que pasa el tiempo y el microorganismo es incubado y crece en estas condiciones, esta campana, que está llena de líquido, se va a llenar de gas, entonces va a flotar, porque aquí tiene una burbuja de gas. ¿Ya? Entonces, lo que se hace, el procedimiento consiste en sembrar, ya sea 3, 5 o 6 tubitos de cada dilución, y cada uno con su propia campana. Entonces, luego de 24 o 48 horas, tú vas a revisar toda esta batería de tubos, ¿ya? Entonces vas a tener acá dilución de a la menos 1, de a la menos 2, de a la menos 3, y vas a decir cuántos tubos de 3 crecieron. Y eso lo ves porque la campana está flotando. Entonces la dilución a la menos 1 va a decir que tienes 3 de 3. En el siguiente tubo vas a decir que tienes 2 de 3, por ejemplo. Y en el siguiente tienes 1 de 3. ¿Ya? Habitualmente hay una cierta dispersión, no es que crezcan todos y después no crezca ninguno. Entonces, con estos datos tú te vas a la tabla que está en la misma guía y tú vas viendo cuál se parece más a tu condición, y con eso hay una estimación del número de microorganismos que está presente en la muestra. ¿Se entiende, María José? María José. Sí, perdón, profe, no podía activar el micrófono. Sí, entendí ahora. Ya. Lo que sí le quería preguntar que, por ejemplo, en el ejercicio 8 decía que una serie se inoculaba con el agua directamente. ¿Eso sería vía la cero? Sí, ese es sin diluir. Sí. ¿Y cómo se hace eso? Se prepara un medio de cultivo más concentrado y se pone una muestra directa y una muestra de medio de cultivo más concentrado. Y de esa manera queda la misma concentración que los otros tubos en medio de cultivo, y en realidad no es sin diluir, se hace una dilución a la mitad. Pero como no se puede cultivar el líquido sin diluir, se considera sin diluir. Es como día a la cero, ¿ya? Día elevado a cero. Y esto se hace porque, a ver, la gracia de esto es que es muy difícil malinterpretarlo, porque en realidad nadie tiene que hacer ningún cálculo. Lo único que tienen que ir viendo son la batería de los tubos. O sea, tiene que saber rotular tubos y ver que una campana flotó o no flotó. Es muy sencillo, ¿ya? Esto también se pone turbio debido a que la biomasa impide el paso de la luz, pero para que no quede ningún error de interpretación, se pone esta campanita. Entonces, si tú ves la campana flotando, listo, creció. Entonces es muy fácil interpretarlo. Y esta metodología lo que permite es eso, es evitar el error operacional o de interpretación de colonia, o que haya mucho criterio de parte del técnico que está realizando el ensayo. El otro es que las muestras de agua, hay diversidad de comportamiento, hay muestras que están muy contaminadas, hay muestras que están poco contaminadas. Entonces, si tú haces un ensayo en placa, tienes que ocupar un montón de placas.
y esto permite ahorrar material, porque a pesar de que se ocupa el festival de tubos, ocupa mucho menos espacio y es más barato que poner el festival de placas, ¿ya? No sé si se entiende. Sí, profe, otra duda, Sí, disculpe. No entiendo la tabla, cómo leerla. a ver, La déjame, tabla del número más probable. ya. El 10 ml es 10 elevado a 0, 1 ml es 10 elevado a menos 1 y 0,1 ml es 10 elevado a menos 2, que va cambiando el volumen dependiendo del volumen final del tubo. Entonces lo que tú vas viendo aquí es que 0 tubos creció. Por lo tanto, la interpretación del resultado es 3, número más probable por 100 ml. Y a medida que vas obteniendo mayor cantidad, por ejemplo aquí crecieron los 3 tubos con 10 ml, o sea la dilución dio a la menos 0, los 3 tubos de la día a la menos 2 y los 3 tubos de la día, o sea la menos 1 y los 3 tubos de la día a la menos 2. Por lo tanto tienes más de 1100 números más probables por 100 ml. Eso es literal, vas leyendo aquí en cada una de tus diluciones cómo te salió el resultado. En el ejemplo que di puse 3 en el sin diluir, 2 en la dilución a la menos 1 y 1 en la dilución a la menos 2. Entonces tienes que venir aquí a buscar 3, 2, 1, 3, 2, 1, ahí está, 3, 2, 1. Entonces tienes 150 números más probable por 100 ml de agua. ¿Se entiende? Sí, pero en la tabla que tenemos, la 8 dice que es 331. Ese es el resultado. Sí. Tienes que ir a esta tabla e interpretarlo. Ah, ya, entonces en el caso de la 8 sería el No sé, 1100. ahí lo ven ustedes, pero Ya, lean la guía, aquí sale explicado cómo se hace el procedimiento y vean los videos que subí, en uno de ellos está el número más probable, ¿ya? ya, gracias, Yo no profe. le doy tanto énfasis porque no es un método cuantitativo y es muy sencillo, lo único que tiene que hacer es anotar el resultado e ir a la tabla. Existen numerosas tablas de estas. Aquí esta tabla está hecha con 3 tubos, solamente 3. Como es una tabla de aproximación estadística, en muchos ensayos se usan 6 tubos, o 10 tubos, o 5 tubos. Entonces, dependiendo de qué diseño experimental tú uses, tú tienes que ir a buscar tu tabla. Pero están publicadas en todas partes. Y por eso les digo, yo no le doy mucho énfasis porque creo que desde el punto de vista operacional representa mucho más desafío interpretar un resultado cuantitativo que es semi-cuantitativo. ¿Ya? Pero si tienen dudas, claro, hay que responderlas. Como les digo, este es un método que probablemente se use unos años más para el análisis de agua. Está así, textual. Tiene que ser por número más probable. Pero yo creo que con el tiempo va a ir cambiando porque, como les digo, es un método muy estimativo y no permite conversar con otras metodologías o con, por ejemplo, si yo estoy utilizando un agua para lavar pollo y yo sé cuánto tiene el pollo, porque lo cuantifiqué y quiero saber cuánto quedó en el agua, no lo puedo hacer por número más probable y el otro por conteo en diluciones en placas. Tengo que hacer ambos por el mismo método, ¿ya? Entonces, por eso con el tiempo esto ha ido cambiando, pero todavía sigue la legislación, la solicitud de número más probable y es lo que se hace. ¿Ya? Échenle una miradita, de todas maneras no lo pregunté en el control, pero me parece súper bien que lo estudien. La idea es que, a ver, este laboratorio les hice esta guía. He pensado hacerles guías de estudio para todo lo demás, pero no sé si las leen. Entonces, al final, la semana pasada me llevé toda la semana preparando material para ustedes y de repente siento que ustedes pueden buscar también la información si es que tienen la duda o que en realidad está ahí colgado y solo les lleno la plataforma de cosas que después no aprovechan y que al final más lo agobian que ayudarle. Entonces, igual tenemos 2 sesiones antes del control y antes de entregar el informe en donde podemos responder estas dudas. Pero sí hay en todos guías de ejercicio para que los podamos resolver.
¿Hay más dudas con la guía? ¿Alguien hizo la guía? Bueno, me queda claro que María José llegó al final, así que ¿alguien más? ¿Tiene Profe, yo alguna la duda? hice, pero no estoy segura si los hice bien. Ya, entonces vamos a hacer lo que yo tenía preparado para para esta sesión, y es que salgan a la pizarra. Y ahí vamos a revisar, no sé por qué hice eso. Aquí sale cómo se cultivan los microorganismos. Si leen la guía, en realidad aquí está todo explicado, paso por paso el procedimiento. Al rastrillo que le digo yo, aquí se le llama asa de Digralski, Digralski, y como a mí me cuesta pronunciarlo, y en realidad en los laboratorios siempre se le dice rastrillo, yo le digo rastrillo, ¿ya? Pero es una asa que tiene esta forma, ¿ya? Aquí se ve. Ya, vamos a ir tomando, hicimos un ejercicio la semana pasada, ¿cierto? Hicimos el 2. Profe, tengo una pregunta con ese ejercicio. ¿Con Es cuál? que con el 2, es que usted puso que en la placa B daba por 10 a la 6, igual que en la placa A, y a mí me dio 10 a la 4. No me acuerdo. Daba diferente. Me dio lo mismo, pero dale, profe. De hecho, en la clase usted dijo así como, es que estaba bien que dieran como iguales, el por 10 Tiene que elevado dar a el tanto, mismo, sí, pues tiene que dar el mismo de pero magnitud. a mí por lo menos me dio a la 4, entonces quedé ahí como confundida. Profe, a mí igual profe, a me mí dio a la también. 4. Ahí está. Entonces tienen problemas de interpretación. A ver. ¿Y cuánto le dio a la A? ¿Y a La A la me 4? dio por a la 6 y Tiene que la dar el B me mismo dio a la orden de 4. magnitud. Aquí hay un problema de interpretación entonces. ¿Ya quién sale a hacer el ejercicio ya que lo hicieron? En Alexandra. A ver, haga la A. Y Ariel haga la B. Una vez hecha la primera dilución, se hacen 3 diluciones decimales, por lo tanto tenemos 10 a la menos 4, se siembra 1 ml y aquí se siembra 0,1. Entonces son 3,96 por 10 elevado a 4 y 3,9 por 10 elevado a 6, y la otra son 95 por 10 elevado a 4, 9,5 por 10 elevado a 4, 5, a la 6, ¿está bien a la 6? ¿Por qué le da a la 4? Profe, lo que pasa es que yo vi la clase anterior ¿Mm? y usted multiplicó el 95 por 0,1 y le dio 950, pero eso da 9,5. Es dividido, hay que dividirlo por el volumen. En realidad hay que hacer una regla de 3. Yo la fórmula nunca me la sé, porque yo no aplico fórmula porque la fórmula produce ruido en mi mente. Si yo Profe, que usted te... Es que yo puso que tenía, era número No, de sí, yo tenía colonias por anotado eso. volumen. Era ah, número de colonias por volumen dividido en factor de dilución, profe, eso nos dijo usted. sí, está bien, por volumen. Eh, Si yo pero que tengo 95 en 0,1, ¿cuánto tengo en un ml? Se multiplica por esto y se divide por esto. Hay que dividirlo. Entonces, pero no lo, insisto, tienen que racionalizarlo. Si yo plaqueo 1 ml y aquí plaqueo 0,1 ml, todo lo tiene que llevar a 1 ml. Entonces, fue un error mío. El número de UFC por ml es igual a el número de colonias por el volumen, por el factor de dilución, por el inverso del volumen, o dividido por el volumen. Ya. Ahí.
Pero aquí ojo con el factor de dilución, porque es el inverso del factor de dilución, o es el factor de dilución bien escrito, no es el día a la menos 1, porque no les puede dar a la menos, no sé, 3,9 por día a la menos 4 colonias. La dilución es 1 en 10.000. ¿Se entiende? Ya, yo creo que están medio perdidos. Para mí es tan obvio que me cuesta explicarlo sencillamente. Tenemos 396 colonias en 1 ml, ¿cierto? Y esto está en la dilución. ¿Qué dilución? Y a la menos 4. Y a la menos 4, ¿cierto? Porque 3 diluciones después de la primera dilución. Ya. Esto es igual a 1 en 10.000. ¿Cierto? Entonces, tenemos 396 colonias diluidas todas estas veces. Por lo tanto, si lo multiplico por el factor de dilución, tengo que multiplicarlo por 1 partido en 10.000. O por el recíproco de la dilución. Y el recíproco de la dilución es 1 partido por 10 elevado a menos 4. Y si se acuerdan de las propiedades de las potencias, esto es igual a 10 elevado a 4, ¿cierto? Dividido por el volumen. Entonces me da 3,96. Ay, no puedo escribir. Me da 396 por 10 elevado a 4. Ay, no. Ahí. Elevado a 4. Y esto dividido en 1 me da lo mismo, ¿cierto? Y esto en notación científica es 3,96 por 10 elevado a 6. Igual, aquí está la fórmula. Dividido en ml, por lo tanto tiene que ser dividido en el volumen, pues chiquillos. Profe, es que a mí me entró esa duda cuando estaba haciendo la guía y le pregunté a otras compañeras, pero como usted había dicho eso en la clase pasada, me quedé con lo que usted había dicho en la clase. Ya, lo que pasa es que, como les digo, yo no uso mucho las fórmulas porque me confunden, po, como si ya no se dieron cuenta, por si no se han dado cuenta. Entonces trato de más interpretar el resultado que de ocuparla. Y además que lo que yo me he dado cuenta es que cuando ustedes aplican fórmula, aplica fórmula nomás. Ni siquiera piensa en el resultado, aplica fórmula y me dio tanto. Entonces, genera más ruido, ¿ya? Para mi gusto, pues, pero les pido disculpas, fue un error mío, pero de todas maneras aquí está la fórmula. Ahí. Las UFC partido por el volumen, por lo tanto hay que dividirlo por el volumen, ¿ya? Cuando se divide por 1 da el mismo número. Ahora, ¿qué pasa con el 95? En el caso del 95, claro, si aplica fórmula le da directo. Son 95 por 10 elevado a 4, por el recíproco de la dilución. Y esto está en 0,1 ml. Si yo quiero saber cuánto hay en 1 ml, que es equivalente a 1 gramo, tengo que hacer una regla de 3. Entonces ahí me da 95 o 950 por 10 elevado a 4. Y si ponemos esto en notación científica, me da 9,5 por 10 elevado a 6.
Por 10 elevado a 6, ¿qué? Pues que se partido en gramos o ml. Ya. Hagamos otro ejercicio, ¿ya? Para ir dilucidando dudas. Hagamos el siguiente. Ya. Y ahora sí salen a la pizarra. Luis, Victoria y Alexis. Luis hace la -6, Victoria hace la -7 y Alexis hace la -8. Ya, entonces, ¿qué dice el ejercicio? Calcule el número de OFC por ml de la muestra al hacer diluciones y sembrar 500 microlitros. Entonces, dividan por 500, o por 0,5 en realidad. De cada una se obtienen los siguientes resultados. Si dividen por 500, les va a dar el resultado por microlitro. Tienen que dividir por 0,5 para que les den ml, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Sí? Profe, yo tenía una duda con esa porque no sabía si había que sacar el promedio o Hay que hacer sacar el promedio. las de cada Hay que una. sacar el promedio. Sí. Ya. Entonces, el promedio se dividía por 0,5. Sí, el promedio, o hace una por una y después saca el promedio al final. Eso le permite sacar la desviación estándar también. Recuerden que cuando esto se hace en un laboratorio, uno siempre expresa su resultado con la desviación estándar. Si uno hace el promedio y a eso le saca el resultado, se pierden los datos para hacer la desviación estándar. ¿Cierto? Profe, ¿Sí? es que yo estoy de celular, entonces me va a quedar súper gigante lo que yo escriba y no voy a dejar escribir a mis compañeros. Ya, díctame. ¿Puedo conectarme del computador? Ah, ya. Sería la 10 a la -8. Sería el promedio 13,67. 13, 67. ya. Y eso se dividiría en 0,5. Ya. Profe, una consulta. ¿Ese es el resultado? Y quedaría en 27,34. 27,34. ¿Ese es tu resultado? En... Profe, ¿Sí? aquí, por ejemplo, tenemos 3 diluciones, ¿Sí? pero hay que escoger una que esté en el rango de las 30 y 300, o se No, esto hacen es las lo que les 3. dije al principio, que con fines pedagógicos hagan todos los ejercicios. ¿Cuál debería elegir si usted estuviera analizando un resultado de laboratorio, Alexandra? La 10 a la -7. Muy bien. Alexis, falta algo. ¿La unidad, profe? No. No te puede dar 27,34 UFC por ml. Falta el 10 elevado a la -8. Falta multiplicar por el recíproco de la dilución. Ah, ya entiendo, ya entiendo. Sería por 10 elevado a 8. Por 10 elevado a 8. Ese sería recíproco. Y ahí en notación científica, ¿esto cuánto me queda? Con un solo Eh, dígito entero. Sería 2,7 por 10 elevado a la 9. UFC por ml. Ya, a ver, Luis, ¿cómo va? Saco el promedio. Ujú. ¿Y Victoria? ¿Victoria existe? ¿Estás ahí? Sí, profe, estoy bien Ya. insegura, no sé si me dio. ¿Cómo lo hizo?
Lo hay aquí, pues. Lo saqué por separado. No importa. Ya, a ver qué hizo Luis. ¿Por qué te dio a la 11? Luis, ¿puede explicar lo que hizo? Ah, profe, me confundí donde estaba escuchando el día a las 8, me confundí de dilución, del factor. Ah, pero no borré todo. ¿Está escribiendo Luis o lo borró nomás? Sí lo voy a escribir, Ya. que no sé cómo escribirlo ahora, voy a ponerlo así nomás. ¿Cómo no sabe cómo escribirlo? Ya, Victoria, vaya escribiendo nomás o quiere dictarme. Listo. Bien. Yo lo saqué por separado y después saqué el promedio de eso. Ya, hay un error en lo que tiene puesto Victoria. ¿Alguien me puede decir cuál es el error? De que está a la menos 5. Es el recíproco de la dilución, por lo tanto, no puede ser 1,96 por 10 a la menos 5. Esto es una pequeña parte de 1. No puede ser. ¿Ya? Entonces, Victoria, ¿qué es lo que tienes que cambiar? El elevado a menos 5. ¿Y cómo te queda? Lo voy a hacer de nuevo, profe. Dale. Y además no multiplicó por... ¿Qué hizo? ¿Cuál dilución está haciendo a las 7? ¿Por qué te da las 5? Estás corriendo la coma para el otro lado. En vez de ir restando al exponente, tienes que irle sumando. Claro, le fuiste sumando, pero como te dio negativo, te dio la menos 5. Sí, ya entendí lo que hiciste. ¿Entendieron cuál fue, por qué hizo esta interpretación, Victoria? Es que yo lo que entiendo es que cuando hizo la fórmula no multiplicó por 10 a la 5, sino que multiplicó por 10 elevado a la menos 5. Claro, Y multiplicó por eso le directo dio por el factor de dilución, no por el recíproco, no por... eso. Ya. Entonces, cuando corrió la coma, le sumó dos números positivos y entonces en vez de quedarle a la menos 7, le quedó a la menos 5. Pero como el exponente es positivo, en vez de quedar parte con la 7, le suma 2, queda la 9. Entonces lo voy a anotar yo para que alcancemos a hacer otro. Ya. Se me coló el 7. Ya, entonces esto era lo que yo les decía, que independiente de la dilución que ustedes usen, siempre les da el mismo orden de magnitud. El número cambia un poco, pero el orden de magnitud es el mismo.
Y eso está bien, porque eso quiere decir que ese es el rango de bacteria que tienes, alrededor de 1000 millones. ¿Ya? ¿Se entiende? Ahora, como Sí, decía profe. Alexandra, si estas fueran mis placas de verdad, yo 1000 colonias no puedo contar. Y aquí hay mucho error, miren. Si ustedes se fijan, entre cada placa estamos en distinto nivel de decenas. En una estamos en una decena, en otra estamos en casi 3 decenas y en otra estamos en una decena. Este es el error al que me refiero cuando tiene muy poquitas colonias, ¿ya? Entonces, esto cambia completamente el resultado. Aquí están bien distribuidas porque tienes una muy bajita, una muy alta y una en el medio, pero cuando uno hace de verdad el experimento, puede ser que una te dé 10, una te dé 1 y la otra placa te dé 2. Entonces, ¿cuál es la real? Una colonia, 2 colonias, puede ser que en realidad te hayan saltado por ahí. Y la otra, ¿por qué te dio tan distinta? Entonces, al final es muy difícil tener un criterio, por eso uno se queda con valores intermedios. Y a valores muy bajos no es que haya hay un error de pipeteo, pero también es muy fácil que una colonia crezca de la nada porque saltó una gotita o qué sé yo. Entonces, esa sola colonia te puede aumentar el resultado muchísimo. Entonces, por eso es necesario utilizar conteos de colonia cercanas a 30 y 300. Ahora, si esto te da muy distinto, por ejemplo, me diera 800 y en otra me da 80, ay, ay, ¿qué hice? Y en otra me da 80, y todas en la misma dilución, y la otra me da 100, aquí hay un error o de rotulación, o de interpretación de resultados, o de manipulación. Entonces este resultado no me sirve, tienen que estar en el mismo orden de magnitud. Este está en las decenas, bien cerquita a 100, y las tres están parecidas, ¿ya? Acá también están todas en los miles, este no está en los miles, pero está bien cerquita, está bien el resultado, están bien parejas, están hechas bien las diluciones, están bien plaqueados, ¿ya? Ya, vamos con otro. Ya, espero que le haya quedado, que no haya confusión. Mi error, lo siento, en lo que les dije la semana pasada. De dilución y sembrar 200 en cada placa. Ya, sembrar 200. Ah, qué pesado. Tengo que hacerlo del Word. Ya. Ya, lo mismo. El enunciado dice, calcule el UFC por ml de un cultivo de coli incubado durante 24 horas en medio TSB. Si al hacer diluciones y sembrar en cada placa 200 microlitros, ese dato nos interesa, de cada una de las diluciones en 3 placas por dilución, se obtienen los siguientes resultados. Ya, estos son los triplicados, estas son las diluciones y estos son los resultados obtenidos. Ya. Aquí, por ejemplo, la dilución diala-menos 8 puede dejarse, bueno, calculémoslo igual, pero aquí ustedes pueden ver, lo primero que pueden ver es que mientras mayor es la dilución, menor es el número de UFC, ¿cierto? Eso es coherente, está bien hecho el experimento. Lo otro es que estos están en el mismo rango, están cerca de 1000, estos están cerca de 100, estos están cerca de 10, y estos deberían estar en la unidad, y así es, ¿ya? Entonces es un experimento donde las condiciones de pipeteo están bien hechas. Si yo tuviera otro tipo de resultado, yo tendría que repetir el experimento y tratar de entender qué fue lo que falló para no volver a tener el mismo resultado, ¿ya? Entonces, sigamos hacia abajo. Ariel, Carolina, Melanie y Benjamín. Aquí, rayando. Dilución de a la menos 5, de a la menos 6, a la menos 7 y a la menos 8, en ese orden. Benjamín, te toca a la menos 8.
Ariel, di a la menos 5. Ay, se me desordenaron. ¿Ya? ¿Están ahí? ¿Los que nombré? Sí, profe. Ya. Profe, es que ¿Sí? estoy desde el celu. ¿Se lo dicto o cómo lo hago? Díctamelo, díctamelo. ¿O ¿Cuál? lo saco lo hago en mi cuaderno y después digo el resultado al final? No, dale, díctamelo. ¿Qué tengo que hacer? Yo decía el de la 10 menos 5, ¿cierto? Sí, di a la menos 5. En 923 923 por 10 elevado a 5 por 10 elevado a 5. y todo eso dividido por 0,2. Bien. 0,2. Ya, esto es súper importante. Acuérdese que como el resultado es en ml, por ml, tiene que llevar el volumen a ml. Ya, y vamos a hacer lo mismo con lo otro, ¿cierto? Y con lo otro, sí. 1056 por 10 elevado a 5. 5 dividido en 0,2 y 857 por 10 elevado a 5 dividido en 0,2. Ya, y los resultados. Altero, profe. El otro es, ese es 4,615 por 10 a la 8. Mm, 8. ya, ¿qué? Ese es 628. 600,28 elevado 600,28. 6,28. ¿Eso? No, me digo 6,28 por Por 10 elevado a la 8. a la 8. Le faltó la coma, profe, sí, puso Ya, 6.028. a su orden, a su orden. Y ahí el otro. 4,285 Por 10 elevado a a la 8. UFC o MP. Ya, bien. Ya, ¿qué pasó con la dilución a la menos 6? ¿Qué pasó con el resto? No están. Ya, esta 10 a la menos 7. ¿Quién está haciendo la 10 a la menos 7? Yo, profe, Dígame su nombre, que no la veo. Melanie Sánchez. Estoy haciendo la 10 de la mañana. Ya. Ya, Melanie. Y a la menos 6, ya, damos a la menos 6. Sería 70. Profe, yo estoy haciendo a la menos 6, Ah, ya, Carolina. maravilloso. Ya es que como no veo que estén escribiendo. ¿Y Benjamín está?
Profe, ¿no se ve que estoy haciendo la -6? Ahora Es- aparecieron las letras, que cuando Ah, ya. no está escribiendo no se ve nada. O sea, cuando está escribiendo en la caja no se ve nada. Cuando sale de esa caja aparece todo. Benjamín está. ¿Estás ahí, Benjamín? De verdad que me siento la sesión de espiritismo. No. Ya, yo voy a hacer a la -8. Profe, ahí sí o sí se tienen que hacer separados o también puede hacer promedio ¿Promedio de qué? de las placas. ¿Cómo? A ver, explícame. Por ejemplo, en la dilución de 10 a la -5, de juntar las placas y sacar un promedio de ellas. Y ahí hacer el resultado. Se puede hacer. Lo que pasa es que, ojo, insisto, esto se puede hacer porque va a tener un resultado, ¿ya? O sea, puedes hacer el promedio, puedes tener todo por separado y después, por ejemplo, aquí Ariel podría sacar el promedio de todas estas, ¿ya? Eh, pero cuando uno está informando un resultado, si tú lo haces todo el promedio al principio, no puedes calcular la desviación estándar, ¿ya? Entonces, ahí hay que tener ojo. Pero sí, sí se puede, así como en la mecánica de estos ejercicios sí se puede. Por ejemplo, yo puedo sacar el promedio entre 2, 1 y 0, y eso es 1, y voy a dar 1 por 10 elevado a 8. 8, esto es por 5, bueno, o dividido en 0,2, esto me va a dar 5 por 10 elevado a 8. ¿Ya? ¿Qué cosa? UFC por ml. ¿Ya? Sí, el orden de los productos no altera el resultado. Aquí da lo mismo si hace el promedio, te debería dar el mismo valor. ¿Ya? Sí puede haber diferencia, o sea, no va a haber diferencia, matemáticamente no la va a haber, pero sí puede haber un error de interpretación cuando tú tienes un valor que se escapa mucho de la tendencia. Por ejemplo, aquí tuvieras en la dilución día a la -5, 923, 1253 y 8 colonias. Cuando hagas ese promedio, el 8 va a desaparecer, va a ser como que nunca existió, o te va a tirar el promedio muy para abajo, pero en realidad cuando uno hace todos los experimentos, o sea, todos los cálculos por separado, puedes decir, oye, aquí hay algo raro. Y se puede discutir ese resultado, ¿ya? Entonces, sorry con el error de la semana antes pasada, las fórmulas a veces te encasillan mucho en hacerlo todo muy mecánico y hay que entender un poquito. Primera cosa que siempre les recuerdo, no te puede dar un exponente negativo, porque eso querría decir que tienes mucho menos de una colonia y si tú estás viendo este resultado tienes muchas más de una colonia, ¿ya? En el fondo, tener un exponente negativo te está diciendo que tienes menos de una célula. Y eso es imposible, ¿ya? O si no, no contarías nada. Entonces, cuando uno ve ese número, tiene que cuestionarse si está bien interpretado o no está bien interpretado. Segunda cosa, siempre se ponen así, con un solo número entero, porque en realidad los decimales, cuando tú estás hablando de 10 millones, de 100 millones, de 1000 millones, es irrelevante, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Y lo otro, hay que tener criterio en el sentido de que 3,75, 4,75 y 5,1 son exactamente lo mismo porque estamos hablando de 100 millones, de 300 millones, 400 millones, 500 millones. O sea, este número va a variar un poco, pero en realidad seguimos hablando de 100 millones de células por ml. Y ojo aquí también cuando vean estos resultados, en lo que les dije anteriormente, a mayor dilución tiene que haber menos bacterias. Tienen que estar ojalá en el mismo rango de cantidad, en la decena, en el milenio, en la unidad, etc. Y que a medida que aumente la dilución vaya disminuyendo la cantidad de microorganismos. Eso como para cuando uno ve estos resultados en la realidad, ver si realmente están bien hechos los experimentos y están bien interpretados los resultados. Y otra cosa súper importante es que siempre tienen que poner las unidades, ¿ya? Ya miren, acá
también, algo que siempre confundía, no sé por qué, es que independiente de la dilución, el resultado final tiene que dar en el mismo orden de magnitud. Si ustedes se fijan aquí en todos los resultados, dieron un número por 10 elevado a 8. Y eso está bien. Y eso está bien porque confundía, porque si yo conté 1000 no es lo mismo que contar 11, ¿por qué me da el mismo número? Te da el mismo número porque esta es una dilución diferente. Y lo que tú quieres saber es, ¿qué es este número? ¿Alguien me puede interpretar este resultado? ¿Qué significan estos números en el contexto del enunciado del problema? Es el enunciado del problema. Tamara. ¿Está ahí, Tamara? María José. Sí, profe. ¿Qué significa este resultado? Perdón, profe, que justo está hablando mi mamá aquí, está trabajando. No se preocupe. ¿Qué significa este resultado en el contexto del enunciado del problema? Que hay, depende de cuál dilución, pero en promedio deberían haber en el orden de 10 a la 8 unidades formadoras de colonia por ml de alimento. Claro, hay en torno a los 100 millones de UFC por ml en el alimento original, ¿ya? O sea, eso es súper importante. Esto no es la cantidad de células que hay en la placa, no es la cantidad de células que hay en la dilución. Esto es lo que hay en el alimento original. Es como que tú con el cálculo te devuelves a la matriz original, ¿ya? Y eso me interesa que lo tengan súper claro, porque eso es lo que pregunta en cada uno de los problemas. ¿Cuánto hay en el alimento? ¿Cuánto hay en el jugo? ¿Cuánto hay en el agua? ¿Cuánto hay de coli en este tubito? ¿Ya? Profe, ¿Sí? yo tengo una duda que, o sea, es como, quizás sea como tonta, pero es que dice que se incubó durante 24 horas. ¿Eso no dará mucho más microorganismos de lo que es realmente en el alimento? Ya, a ver, cuando tú pones una, no es tonta la pregunta porque en realidad suele confundir. Ah, tengo algo en el chat, déjenme verlo. ¿Cómo se escribe? Ya. Lo que tú observas como resultado, recuerden que es en el momento en que tú plaqueas, llegó una célula a ese punto, que tú no la ves. Y a medida que pasa el tiempo, esta célula se va dividiendo por fisión binaria hasta formar una colonia. Entonces, si pasa más tiempo, tú vas a tener más células dentro de la colonia va a ser más grande, pero tú no vas a aumentar el número de células que tú pusiste al principio, eso sigue igual. Entonces, esa es la gracia de este método, que en el fondo va a aumentar el número de células en tu placa, porque la colonia se va a ir haciendo más grande, pero el número de colonias no va a aumentar, porque el número de colonias viene determinado por el número de células que tú pusiste en el momento en que no las veías. Y cada una de esas células da origen a una colonia. Por eso tú no cuentas número de células en este experimento, tú cuentas unidades formadoras de colonia. O sea, tú cuentas, si tú retrocedes en el tiempo y pones en una placa estas colonias, o sea, estas bacterias, aquí tú vas a ver una sola célula, acá va a haber una sola célula, una sola célula. Entonces a las 24 horas esa célula se replicó muchas veces y formó una colonia. Pero tú no estás contando el número de células que hay porque cada una de esas colonias tiene millones y millones de células. ¿Se entiende? Sí, profe, ya entendí. Entonces eso es como para que sea más visible. Exactamente, es para que se haga más visible. De hecho, muchas veces, cuando tú haces el análisis de un alimento donde no cuentas una célula en particular, sino que haces un RAM, por ejemplo, un recuento de aerobios mesófilos, hay bacterias que crecen más rápido y bacterias que crecen más lento. Entonces tú incubas las placas 48 horas y algunas veces se cuentan a las 24 y a las 48 horas. Y esto no va a aumentar el número de bacterias, pero hay algunas que a las 24 horas son tan chiquititas las colonias que no las ves. Por lo tanto, tienes que esperar 48 horas para poder observarlas. Y eso no quiere decir que el número de células cambió. Eso quiere decir que esa colonia no se formó porque no están las condiciones para que sea visible.
¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Súper. Ya. Estamos súper pasados en la hora. De hecho, ya se me fue la mitad del público. ¿No tienen más dudas? Está el control. Me preocupa el control porque como la semana pasada o la antes pasada no habían estudiado esto, quiero saber si tienen alguna duda más. Profe, yo tengo una duda con lo que recién explicó. Sí, O sea, no lo de recién, sino como lo del ejercicio. Es sí. que yo cuando le di los resultados se los di como muy con decimal, así como 4, y, o sea, yo podría aproximarlo, no sé si me daba 4,2 a 4 y si me daba 5,56. Eh, yo espero que te ponga un decimal. Allá con un decimal. Y el otro, profe, era que yo saqué el promedio así de todo cuando lo hicimos y me daba 497. Y después de hacerlo como aproximando primero los números, me daba 506. Entonces es mejor hacerlo uno por uno y después sacar el promedio o sacar el promedio al tiro de los números y después y ahí a sacar todo. A ver, lo correcto es hacer uno por uno y después sacar el promedio. Eso es lo correcto. Ahora, si tú me dices que uno te dio 506 y el otro ¿cuánto te dio? 497 497. ¿Por 10 elevado a cuánto? a la 8. A la 8. ¿Hay alguna diferencia entre 5,0 por 10 elevado a 8 y 4,9, de hecho es 5, por 10 elevado a 8? O sea, es como 0,9 de diferencia. Pero estamos hablando de 100 millones de células. ¿Hay alguna Ah, diferencia? Ya, si eso es lo no, o que... sea, en ese parámetro no, porque es Exacto. tanto que no se vería. Exactamente, sí. Eso es lo que quiero que entiendan. Yo sé que ustedes van a ser ingenieros y que el número es súper relevante. Si a 5 por 10 elevado a la 8 no es lo mismo que 4,99 por 10 elevado a 8. Pero si yo lo pienso desde el punto de vista de microorganismos, es lo mismo, está en el mismo orden de magnitud. Entonces ahí es donde quiero que mantengan eh, como la mirada microbiológica, digámosle así, ¿ya? Yo sé que desde el punto de vista ingenieril, ese 0,1 parte puede ser súper importante, pero desde el punto de vista microbiológico no tiene ninguna relevancia, ¿ya? Es lo mismo. Piénsenlo en el lisofor. ¿Cuánto mata el lisofor? ¿Han visto el envase del lisofor? El 0,99 de bacterias. El 0,99, o sea, mata 1 por 10 elevado a 3 UFC. Si yo tengo 100 millones, ¿con cuántas bacterias me quedo? Con 1 millón, sigo teniendo un montón de bacterias. Entonces, ojo con la interpretación, o con 100.000, por gramo, por ml, sigue siendo un montón de bacterias. Baja la dosis, pero baja 3 órdenes de magnitud nomás. Pues el exponente baja 3 veces nomás, ¿ya? Si yo tengo 100 millones, 1.000 millones, 10.000 millones, la verdad es que sigo teniendo un montón de bacterias, eso no está estéril, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista microbiológico, los números son gigantescos. Entonces, la diferencia entre 5,06 y 4,97, ambos por 10 elevado a 8, es nada, ¿ya? Sí, en los ejercicios que les puse en los controles es un solo número, no hay que sacar promedio. Pero si tocara que sacar promedio, tiene que hacerlo paso por paso, ¿ya? Porque si no el número no va a dar el mismo, de todas maneras yo lo vuelvo a revisar después, pero para que lo hagan como corresponde. Y además que así se hace habitualmente porque después te permite sacar la desviación estándar, recuérdenlo, ¿ya? ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya, éxito con el control, cualquier cosa me escriben, ¿ya? Lo puse como ensayo, así que pueden escribir todo lo que tengan que escribir sin problema, ¿ya? Alexis, No, profe, se me prendió el micrófono. súper. Ya chicos, que les vaya bien en el control y estamos hablando. Nos vemos el próximo lunes a las 8 y voy a usar este mismo link, el del laboratorio, ¿ya? Igual les mando un correo, recordando. Profe, ¿Sí? disculpe, una consulta. ¿En el control hay que subir fotos del desarrollo o No, el no es resultado necesario? nomás, no. No, Ah, en el ya. informe sí, en el informe pongan el desarrollo. O sea que en el control solo ponemos el resultado. ¿Sí? Ah, ya. Ya, profe, gracias. Ya, de nada. Bueno,
Nos vemos lunes. Un abrazo. Cuídense. Chao, Chao, profe. profe. Chao, profe, que esté bien.